2.250 muertos y más de 76.000 contagiados deja al día de hoy la nueva epidemia de un coronavirus en China. ¿Le aterran estas cifras? Déjeme contarle otras. A mediados del siglo XIV apareció en Europa una enfermedad de la que no se tenía precedentes. Se le llamó la peste negra y llenó de terror y de horror y dolor a todo el continente europeo. La gente se desplomaba en las calles y los muertos se acumulaban en las esquinas. No había muchos conocimientos médicos y no se sabía qué hacer. Entre 1347 y 1353, esta peste negra mató a 50 millones de personas, casi que las 2/3 partes de la población de Europa, que pasó de 80 millones a 30 millones nomás. Imagínese el terror que habrán sentido esas personas en esa época en medio de tanta ignorancia. Hoy sabemos que la peste negra no es otra que la peste bubónica transmitida por una bacteria conocida como Yersinia pestis. ¿Qué tendría que ver la peste negra transmitida por una bacteria con el virus del coronavirus en China transmitido por un virus? Pues sería el vector, o sea, el transmisor. Porque según los científicos, la peste negra habría pasado de las ratas al hombre a través de las pulgas. O sea, es una enfermedad zoonótica. ¿Qué es una enfermedad zoonótica? La que es transmitida de los animales a los humanos. Si esta mortandad les resulta horrorosa, déjenme contarles otra. Saltemos en la historia a 1918, hace apenas 100 años. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial que dejó más de 20 millones de muertos. El mundo estaba horrorizado. Aparece entonces en los Estados Unidos una epidemia de una gripa conocida como la influenza española, que en 18 meses, solo en 18 meses, un año y medio, infectó al 30% de la población mundial, hace apenas 100 años. Esa, la primera pandemia mundial conocida, se estima que habría dejado hasta 100 millones de muertos a nivel global. 100 millones de muertos. Y estamos hablando de 1918. Solo éramos 1.800 millones de habitantes en la Tierra. No teníamos cientos de vuelos internacionales diarios alrededor del planeta. Hoy somos 7.800 millones de habitantes. Imagínense lo que podría pasar si apareciera una cepa de gripa, que en este caso se trató de una H1N1, probablemente de transmisión aviar en estos tiempos. Lo que resulta bastante irónico es que muchos de nosotros hemos oído hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero muy pocos hemos oído hablar sobre la pandemia de la influenza española, que dejó más muertos que las dos guerras juntas. Otras enfermedades de transmisión zoonótica a través de los animales han aparecido en nuestros tiempos. En 1976, el ébola, que es de altísima mortalidad, en ese primer brote dejó más de 11.000 muertos y se creía que estaba más o menos controlado, pero está resurgiendo. Lleva 2.600 muertos solo en el Congo, en la región de Goma, actualmente. El ébola habría saltado al humano por el consumo y contacto con tejidos infectados de animales como antílopes, monos o murciélagos frugívoros, de los que comen fruta. En 1981 aparecería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, VIH, que habría pasado al hombre por zoonosis a través de los primates. Hasta aquí solo habíamos tenido epidemias después de la pandemia de 1918. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la epidemia es localizada y la pandemia es global, o sea, involucra todo el planeta. Este SARS, este coronavirus que pasó a los seres humanos a través de los murciélagos, se propagó rápidamente por el mundo. Dejó más de 8.000 infectados y 800 muertos, pero al cabo de 7 meses se detuvo. Se le consideró la primer pandemia de este siglo XXI porque llegó a 32 países. Algo que hay que entender de los virus, como el coronavirus, es que tienen la capacidad de mutar, de cambiar su forma. Por eso es casi imposible para el ser humano desarrollar defensas contra ellos. El coronavirus aparecía por primera vez este siglo en el año 2002, pero reaparecería en el 2012 como una nueva mutación del coronavirus original al que se le llamó MERS. El MERS dejó más de 2.400 infectados y casi 900 muertos en 27 países.
Ya vamos por 2.220 muertos, casi el triple de víctimas que dejó el SARS. Las autoridades todavía no se atreven a hablar de pandemia porque el contagio todavía no ha sido mundial. No sabemos a dónde vaya a llegar. Se sabe que el virus habría saltado al hombre desde los murciélagos, pero un estudio de una universidad en China dice que habría un huésped intermedio, que sería este animalito, el pangolín, lo cual genera toda una ironía, ya que el pangolín es un animal al borde de la extinción, el animalito más traficado del mundo, precisamente para satisfacer la demanda de productos para la medicina tradicional china, ya que se cree que las escamas de este animalito, el pangolín, tienen poderes curativos. Y aunque este estudio todavía está lejos de ser confirmado en su totalidad y todavía no se puede asegurar 100% que el pangolín haya sido el vector transmisor al hombre, para muchos conservacionistas esta ironía es una lección que nos da la naturaleza. Para el día de hoy, el gobierno chino ha vuelto a prohibir el tráfico de especies exóticas, pero nuevamente la medida es solo temporal. ¿Se logrará controlar esta crisis del coronavirus? ¿Se convertirá en una pandemia? ¿Se podrá controlar la crisis del coronavirus? ¿Se extenderá por el mundo al nivel de una pandemia? Todavía no lo sabemos, pero científicos y conservacionistas, inclusive de la comunidad científica china, coinciden en que si no se detiene el tráfico de especies exóticas, la probabilidad de contagio de enfermedades zoonóticas al humano será cada vez mayor. Hoy le está sucediendo a los chinos, pero si vemos el nivel de tráfico de animales exóticos que existe en Colombia, donde consumimos las tortugas icoteas, sus huevos, las iguanas, sus huevos y muchas otras especies, pues el salto de un virus de los animales al hombre es algo que podría pasar en cualquier lugar del mundo.